Buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión de Colaboré para nuestro curso de Principios y Valores Democráticos. Espero se encuentren bien. Damos inicio a la sesión de hoy, 23 de septiembre. Recuerden que nos encontramos cursando el segundo momento del curso para que estén atentos al desarrollo de las actividades que se proponen. Dentro de las temáticas que estaremos desarrollando para el día de hoy es terminar de socializar los derechos fundamentales que se presentan en el capítulo 1 de nuestra Constitución Política de Colombia del año de 1991. La sesión anterior hablamos de los tres primeros principios radicados en el capítulo 1 del artículo 11, que habla del derecho a la vida, que es inviolable. En ese caso, socializamos que no tenemos pena de muerte por esa razón en Colombia. El artículo 12, que nadie será sometido a desaparición forzada o torturas ni a tratos crueles o penas inhumanas o degradantes, en este caso. Y para el artículo 13 hablábamos que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección, trato de las autoridades, gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades, sin ninguna discriminación, por razones de sexo, raza, origen, nacionalidad eh, o lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para la igualdad, ¿no? Y que ésta sea real y se proteja especialmente en aquellas personas con condición económica, física o mental que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos, maltratos que se cometan contra ellas. Yo quisiera poner adicionalmente sobre estos principios fundamentales un elemento que me parece importante y complementario, y son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Agenda 2030, es decir, del año 2020 al año 2030, haciendo cierre con los objetivos del milenio, donde me parece importante destacar que muchos de ellos se basan o más bien se alinean, ¿no? Dentro de esos principios fundamentales que nosotros presentamos. Y uno diría, pues son en algunas naciones derechos fundamentales, en otras tal vez no lo son, pero sí tienen cierta similitud con estos elementos. Por ejemplo, si yo hablo en el fin de la pobreza, cero hambre, bienestar, educación, igualdad de género, pues estaría hablando de este artículo 13 donde hablamos del ejercicio eh, que no se puede discriminar, que debemos tener igualdad eh, y las oportunidades, ¿cierto? Pues si uno mira, se asocia claramente con todos estos principios y objetivos que se plantean. El artículo 14 nos habla que toda persona tiene derecho a su personalidad jurídica. El artículo 15 ya es un poco más largo y nos habla que toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar, a su buen nombre, y el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar. De igual modo, tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en los bancos de datos, en los archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección y tratamiento de circulación de datos respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.
solo pueden ser interceptados o registrados mediante orden jurídica, en casos y con formalidades que establezca la ley. Entonces, digamos que como para ir analizando un poco el artículo, es importante eh, resaltar que hablamos de el derecho a la intimidad y al buen nombre, es decir, nadie puede dar información que no corresponde. Por eso pues también se habla muchas veces de demandas de injuria, calumnia, porque se está vulnerando el buen nombre. También hablamos del ejercicio de actualizar y rectificar la información. Ustedes ven que muchas veces en un noticiero, no sé, emiten o generan una noticia y a los medios de comunicación les toca hacer corrección, lo mismo en los medios impresos, un periódico, bueno, diferentes elementos. Entonces, pues es eh, importante tener claridad frente a todo esto. También pues los datos, los archivos, por eso hoy en día nos hablan del tratamiento de datos, política de información, ley de habeas data, cómo se manejan todos estos datos sensibles, ¿no? Porque hay una serie de datos que se catalogan como sensibles que no pueden ser vulnerados o estar disponibles para el acceso de todo tipo de personas, ¿vale? Entonces, también eh, es importante con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, en este mismo artículo 15, eh, hay una ley estatutaria, reglamentaria, la forma y condición en las que las autoridades que en ella señalen con fundamento en serios motivos pueden interceptar o registrar correspondencia y demás comunicaciones privadas sin previa orden judicial. Veíamos ahí lo mismo, la intersección de comunicaciones, pues solamente se hacen a través de órdenes judiciales, pero en este caso, si se evidencian que hay actos terroristas, pues hay una ley que demanda que puede hacerse la intersección de toda esta información sin previa orden judicial. Obviamente, pues con un aviso inmediato a la Procuraduría General de la Nación y el control judicial, pues que tendrán 36 horas para iniciar esta acción. Entonces, cada periodo de sesión de gobierno rinde un informe al Congreso sobre el uso que haya hecho de esta facultad. ¿Listo? Los funcionarios que abusen de las medidas que se refiere este artículo incurrirán en una falta gravísima sin perjuicio de las demás responsabilidades que hubiere lugar para efectos tributarios, judiciales y para casos de inspección, vigilancia e intervención. Entonces, pues es importante resaltar que no pueden hacer uso indebido o inadecuado de esta normatividad. Este artículo o este acto legislativo pues fue modificado en febrero del 2003. El artículo 16 nos habla que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Este es un artículo que ha sido muy controversial, sobre todo en el ejercicio de la educación media o la educación básica, pues por políticas o normatividad que educación, instituciones de educación media o básica pues instauran para sus estudiantes y muchos de ellos a veces alegan o acuden a este derecho fundamental en el libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones. Incluso han evidenciado casos de hijos frente a los padres haciendo uso de este artículo o este derecho fundamental. El artículo 17 se prevé la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Pues uno diría, ya no estamos en el medioevo, ya no estamos en épocas de esclavitud, pero pues es importante resaltar que a veces se generan esas
esas malas prácticas. También tenemos el artículo 18 que nos habla de garantizar la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Uno tiene pues unos principios pues que tal vez asociados a sus creencias religiosas, políticas, familiares, que no pueden ser vulneradas, ¿cierto? Y que no estoy obligado a decir, por ejemplo, no como carne, ¿por qué no come carne? No, no me gusta. No tengo que estar obligado a dar una explicación más profunda que justifique. ¿Por qué? Por ejemplo, hay religiones que no permiten, no sé, trabajar en ciertos horarios, ciertos días, generar algunos consumos de alimentos. Entonces, pues usted no está obligado a explicar o justificar por qué de sus creencias o por qué de sus elementos. Entonces, pues usted hace libre uso de su libre conciencia, de sus convicciones y sus creencias, ¿vale? Ya en el artículo 19, pues muy relacionado, también se garantiza la libertad de cultos. Ustedes ven que en Colombia particularmente hay el derecho a profesar libremente cualquier religión y difundirla de forma individual y colectiva. Todas sean las confesiones religiosas e iglesias. Son igualmente libres ante la ley. Pues sabemos que en Colombia hay una pluralidad o multipluralidad de diferentes creencias, cultos religiosos, ¿cierto? Entonces hablamos católico, cristiano, evangélico, mormón, bueno, no sé cuántas otras religiones se me pueden quedar por fuera, pero entonces hay libertad de culto, no se obliga a los ciudadanos a seguir una conducta religiosa específica, sino tienen esa libertad de elegir bajo qué culto o a qué creencia asociarse. En el artículo 20 es importante destacar que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, de la forma de recibir la información veraz e imparcial, y de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y se tiene responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. Aquí hablamos un poco asociada a la famosísima libertad de prensa, ¿no? Algo que tal vez no sucede en algunos países del mismo continente del Cono Sur, por ejemplo Venezuela. La libertad de prensa, pues ustedes ven que acá hay emisión de canales públicos, privados, medios escritos, digitales, televisivos, radiales, y pues se generan estos espacios siempre y cuando pues cumplan con los ejercicios de la responsabilidad social como lo indica la Constitución Política Nacional. No se limita a unos espacios netamente desarrollados o creados por el Estado, como sí sucede, por ejemplo, en el país vecino de Venezuela, donde se sabe, se generó una censura a la prensa, donde se limitó la participación de los medios comunicativos, donde se empezaron a generar el cierre de canales internacionales, porque pues no se emitía la información que el Estado deseaba. ¿Listo? Entonces, pues hace referencia sobre todo a estos ejercicios o a estos escenarios. Listo, para el artículo 21 se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección, es decir, hablábamos allá del buen nombre en uno de los artículos que mencionábamos. Pero entonces aquí el derecho a la honra, ¿cierto? Entonces no puedo ser acusado o no puedo perder mi honra o mi buen nombre sin que se me compruebe pues lo contrario. Por eso habla que la ley señalará la forma de su protección, es decir,
que solamente a través de una sentencia, a través de un veredicto por un representante de la ley, pues se podrá determinar si perdí mi honra por algún delito, alguna acción fuera de la ley, fuera del margen de la convivencia o el contexto sobre el cual me debo regir. Para el artículo 22, la paz es un derecho y un deber de cumplimiento obligatorio. Pues paz en todos los contextos generales. Les mencionaba, a mí me parece, o destaco mucho el ejercicio y me parece muy interesante ver cómo uno de estos principios y valores democráticos, desde estos derechos fundamentales, hace una mirada global desde esos objetivos de desarrollo sostenible que les mencionaba que plantea la ONU en su Agenda 2030 y cómo muchos de ellos terminan eh, reconociendo esos derechos fundamentales, porque, ojo, la Organización de las Naciones Unidas, pues realmente ha tenido una evolución a lo largo del tiempo con los planteamientos, estamos cerrando ahorita objetivos del milenio basados también en derechos fundamentales, derechos humanos y otros elementos que han tomado bastante fuerza, pues a raíz de las diferentes situaciones políticas, sociales y económicas que se viven en los hemisferios del mundo, ¿no? Porque eso no es una situación netamente de Colombia ni en Latinoamérica, es una situación mundial en diferentes escenarios. Entonces, me parece interesante hacer ese paralelo. Hablamos de la paz, por ejemplo, ellos en su objetivo número 16 hablan de paz, justicia e instituciones sólidas. Dentro de ese objetivo número 16, pues ellos hablan de unos datos destacables y unas metas. Ellos buscan que entre las instituciones no haya corrupción y que se encuentre un poder judicial y un poder político pues alineado, ¿cierto? Ellos, por ejemplo, plantean el siguiente ejercicio. En África se ha registrado un nacimiento del 73% de niños menores de 5 años, pero solamente el 46% de África en Subarabia ha registrado el nacimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se tiene el dato legal, qué pasa con esos chicos, realmente a dónde van, y pues podríamos entrar a mirar no solamente en África, sino en los 130 países que están adscritos a la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, ellos nos dicen que quieren reducir o ponerle fin al maltrato, a la explotación, la trata, todas las formas de violencia, tortura contra los niños. Es una de sus metas dentro del objetivo 16. Entonces, me parece que se vuelve pertinente hacer esa trazabilidad entre esos derechos fundamentales y cómo argumentan o cómo justifican ejercicios como estos de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? Bueno, uno que es muy utilizado muchas veces en el artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener una resolución. El legislador podrá reglamentar en su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Aquí a qué estamos haciendo alusión al derecho de petición, ¿cierto? Por eso habla de un derecho a presentar peticiones. Se tiene 15 días hábiles para dar respuesta a ese derecho que instaura la Constitución Política Nacional, ¿vale? ¿Cuántos de ustedes han usado el derecho de petición? Pregunto yo, en diferentes situaciones que se les han presentado. El artículo 24, todo colombiano con las limitaciones que establezca la ley tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, entrar y salir de él y permanecer y
residenciarse en él, en Colombia, y el gobierno nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de residencia a los habitantes del territorio nacional de conformidad con la ley estatutaria que expide para tal defecto. Este artículo pues se modificó en febrero del 2003. Es decir, o sea, yo puedo entrar y salir libremente del país, obviamente, pues esto obliga al Estado a contarme dentro de la residencia o no residencia del territorio nacional, como lo pide la ley. Para el artículo 25, hablamos de un derecho fundamental que no se cumple en todos los ejercicios, porque pues no es fácil dentro de la gobernanza poderlo cumplir, pero es un derecho y una obligación social, y goza en todas sus modalidades, en especial de la protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Claro, la Constitución habla de estos derechos, por eso se llaman derechos fundamentales, o sea, que son básicos, que son lo mínimo que se debería tener dentro de ese ejercicio diario como ciudadanos, habitantes de este territorio nacional. Pero pues hemos hablado, o más bien contextualizarlos un poco, que dentro del ejercicio de índices de desempleo, participación económica en emprendimientos y demás, pues es difícil garantizar el trabajo. Por eso pues se buscan estrategias desde la gobernanza para poder mitigar o bajar esos indicadores y cumplir con estos derechos fundamentales. El artículo 26. Toda persona es libre de escoger su profesión o oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones, ocupaciones, artes, oficios que no exijan formación académica. Son de libre ejercicio, salvo aquella que impide el riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos debe ser democrático. La ley podrá asignarle funciones públicas y establecer los debidos controles. ¿Listo? Hasta ahí tenemos dudas, preguntas, inquietudes. ¿Quiénes están por ahí conectados? José Reinel. Por el momento no, Freddy. Freddy, sí, no tengo ninguna duda por el momento. Tengo sí una pregunta. Señor, dime. A ver, yo veo que dice que hay un ensayo para presentar, Sí, pero no me correcto. dice, no me está diciendo o no me está especificando qué fecha hay de límite ¿De entregas? de Sí, entregas, mira, sí, tú cómo no. cuando entras al aula, picas donde dice momento 2, Ah, ya. tú desplazas hasta la parte casi que final, donde dice actividades, vuelves y Sí. picas donde dice ensayo crítico, ya te va a compartir pantalla. Y en la ruta dice que la fecha límite para la entrega del ensayo es el próximo 27 de octubre, Freddy. ¿Listo? Ah, Entonces viernes. Bueno, muchas voy a gracias. compartirte pantalla y te muestro la ruta para que puedas guiarte, ¿vale? Espérame un segundo. Ah, bueno, muchas gracias. A ver. Listo. Entonces ahí estamos en el curso, Freddy. Entonces, ahí está su introducción. Bueno, como es la pestaña general, momento 1 que es el que ya cerramos, donde desarrollaron el quiz, La bueno, como evaluación. la evaluación. Y te vas al momento 2. Picas y ves que la manito se habilita cuando yo me paro en momento 2. Sí, sí, señora. Ahí fue donde Entonces, saqué la hoja de cálculo, donde están exacto, los picas en artículos. momento 2, bajas, ahí ya Mm, te aparece la descripción del momento 2, sí, donde estamos hablando un poco de estos derechos fundamentales,
que nos pide, Sí. la competencia que deseas desarrollar, un material de estudio que te sirve para fortalecer pues todo el ensayo que vas a presentar, las fechas de las tutorías que estamos realizando. Y mira, aquí ves que dice ensayo crítico, entrega 2, picas ahí Sí. y al picar ahí, aquí te aparece la fecha límite, es domingo 27 de octubre. Esa es la fecha Ah, no. límite de entrega del ensayo, ¿vale? Todavía Ah, tienes 34 días y 2 horas para realizar la entrega del ensayo. ¿Qué es bueno. importante dentro de la estructura del ensayo? Yo les decía en la sesión anterior, Freddy, y es importante, como hablamos que es un ensayo crítico, ¿cierto? Sí, señor. No es un ensayo literario, ¿sí? Un ensayo que tenga una introducción, claramente marcando una postura desde la visión que tú consideras pertinente, porque aquí te piden 3 derechos fundamentales que los que más te llamen la atención, los que destaques. Por eso estamos haciendo como una socialización general de esos derechos fundamentales. Generes una introducción, ¿sí? ¿Cuál consideras pues como ese abrebocas que, que es pertinente a tu postura frente a ese tema? Un desarrollo donde ya vas a plantear el tema de una manera más profunda, donde vas a dar o vas a ampliar ese concepto desde tu concepto, obviamente apoyado en todo la literatura, los artículos, pues las temáticas y los conceptos, por eso trato de socializarlo un poco, algunos muy básicos, pero pues trato de dar algunos ejemplos con otros pues que permitan como aterrizarlo al día a día, porque todo eso hay profundidad pues si entráramos en cada uno de los derechos, ¿no? Y luego ya pues una conclusión. En esa conclusión pues es importante que tú llegues a determinar bajo esos 3 derechos fundamentales qué es lo que cierra el ensayo, ¿no? Qué es lo que marca ese cierre del ensayo, ¿vale? Ya. Sí, ya lo entendí. Entonces pues esa es más o menos la dinámica, ¿vale? Que se espera Bueno, para esa fecha. por eso estamos hablando un poco, sí señor, para esa fecha. Estamos hablando un poco de esos derechos fundamentales, haciendo la socialización, como para ir empapándonos y reconociéndolos un poquito de una manera más sencilla. Ah, ya. ¿Aclarada tu inquietud, Freddy? Sí, sí, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces con los otros derechos. José Reinel está por ahí conectado. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, esperemos a ver si se genera alguna inquietud por parte de José. Listo, entonces, el artículo 27 nos habla que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, y eso pues aplica más al ejercicio educativo, ¿no? En el marco de la autonomía educativa, universitaria y esas metodologías que se dan dentro de las instituciones de educación, bien sea básica, media o superior. Ya. El artículo 28 pues habla de que toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia ni en su reducido o a prisión arresto, ni detenido, ni en su domicilio registrado, sino en virtud, perdón, de su mandamiento escrito de la autoridad judicial competente. ¿Qué quiere decir? O sea, pues que yo no puedo tener una persona detenida o encerrada bajo ninguna circunstancia, a no ser que una autoridad competente lo ordene. Entonces todos somos libres de andar de manera autónoma, no puedo privar a la libertad a nadie sin ninguna restricción judicial previamente emitida de manera legal. ¿Listo? Ya.
detenidas preventivamente serán puestas a disposición de un juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Una ley estatutaria reglamentaria de la forma en que, sin previa orden judicial, las autoridades que ella señale puedan realizar las detenciones, allanamientos y registros domiciliarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden, por ejemplo, es decir, mencionan aquí en el artículo por alguna deuda o penas que no estén vigentes, abrir una detención. Lo mismo que no se puede por parte de sin previa orden generar allanamientos, registros domiciliarios, y yo creo que esto es importante reconocerlo desde nuestros derechos como ciudadanos, listo, para a veces no caer en condiciones que no son las adecuadas. Ya se debe pues avisar a la Procuraduría General de la Nación y Control Judicial dentro de las 33 horas siguientes que existan motivos para prevenir lo mismo actos terroristas. Todo esto fue modificado en febrero del año del 2003. Y pues el gobierno o los funcionarios deberán rendir un informe. Para el artículo 29, el debido proceso aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie puede ser juzgado sino conforme las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante un juez o un tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando no sean posteriores, aplica de preferencia a manera restrictiva o desfavorable. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo ser juzgado sino expresamente por un funcionario que funja como juez o un tribunal competente. Son ellos quienes emitirán, pues obviamente, ese juicio. Toda persona que se presume inocente, señor. Profe, muy buenas noches. Hágame un favor. Estaba mirando aquí el artículo 28, o sea que eso de que ya el ejército estaban haciendo las famosas batidas y que se lo llevaban que se llevaban a las personas a ciertos lugares y que le daban un ejemplo como ya la selección de personal, eso ya prácticamente ya quedó eliminado. Correcto, eso pues, no es legal. Sí, porque estaba mirando el artículo, sino que como estaba la comunicación un poquito como entrecortada, entonces yo creo que cuando se me estaba hablando el artículo 28 fue cuando preciso de corté un poquitico, que dice que no batidas Ejército Nacional. O sea que eso ya quedó, o sea, ya lo reglamentaron de otra forma, el procedimiento. Desde el 2003, por acto legislativo, fue pues obviamente modificado, y ahí, como te decía, toda persona es libre y nadie puede ser molestado. Cita el artículo, expreso que haya una orden judicial que así lo determine, ¿cierto? Y si se determina que hay una orden para preventiva, ¿cierto? Para detener a esa persona no puede superar las 36 horas. ¿Listo? Ya. Pero pues gracias. Ya obviamente debe haber una justificación previa. Ya, bueno, profe, muchas gracias. Vale. Listo, entonces, ¿en qué íbamos? 29, debido proceso, en el artículo 29. 29, sí señor. Ok, el debido proceso, entonces pues se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y pues y todos deben ser
juzgados conforme a las leyes preexistentes. Toda persona pues que se presume inocente, pues es así mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Y pues quien esté sindicado tiene derecho a la defensa, a una asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, pues en los casos en que no cuente con los recursos económicos para pagar. Y durante la investigación se puede pues allegar todos esos evidencias, pruebas, pues que puedan validar esa inocencia a la si hay lugar, ¿no? Pues para impugnar en dado caso esa sentencia condenatoria si se llega a generar, y pues también se puede generar una nulidad del proceso con diferentes pruebas obtenidas donde se viole el debido proceso. Cuando no se actúe de manera ética frente pues a la preexistencia de la normatividad judicial. El artículo 30 nos habla de quien estuviese privado de la libertad y creyera estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar, aquí esto es importante tener en cuenta con la tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo, por sí o por no estar interpuesto al habeas corpus. ¿Qué quiere decir esto? Como te mencionaba hace un ratico, que tienen situación sea resuelta. Es decir, si a mí me detienen de manera ilegal, sin ningún argumento, sin ninguna orden judicial, o con lo que mencionabas tú, me retiene el Ejército Nacional, pues claramente yo puedo apelar al habeas corpus. Ah, ya. Ah, ¿Listo? bueno. Ese es un derecho fundamental que tenemos los ciudadanos. El artículo 31 nos habla que toda sentencia judicial puede ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único. Es decir, pues que no podrá aumentar o imponer una mayor pena. ¿Listo? Entonces Listo. digamos que ahí ya estamos en el artículo 31. Sí, ya pasamos al 31, que es la flagrancia. Apelación. Es apelación, perdón. Es apelación. Sí, señor. La apelación, sí. ¿Listo? Ya el 32 es la flagrancia. Listo, entonces la idea es ir socializando los artículos para que ustedes puedan ir validando, puedan ir mirando. La siguiente sesión, entonces, terminamos desde el artículo 32 al 41, que nos quedarían faltando más o menos 10 artículos para determinar esos derechos fundamentales. Ya hablaremos cuáles son de primera, segunda y tercera generación y pues podrán ustedes generar el planteamiento de ese ensayo pues que se espera puedan desarrollar para la actividad número 2. Y en la actividad número 3, Profe, yo veo que no, o sea, la yo del veo que último momento, que ustedes para ese curso no tienen sino una actividad por momento, yo veo que aquí tiene solamente artículo tienen el 40. ensayo. Tengo artículo 41 y artículo 61 y 49. Vamos hasta el 41, ¿Hasta ahí nomás? Ah, ¿listo? listo. Los del capítulo 1, que son los derechos fundamentales. Y luego ya hablamos de los de primera, segunda y tercera, cuáles se catalogan como primera, segunda y tercera. ¿Listo? Listo. ¿Tienes alguna otra duda, inquietud, Freddy? No, profe, no, no señora, ahí está. Por eso lo está bien. Gracias. Listo.
Bueno, pues agradezco tu participación, tu interés, muchos éxitos en el desarrollo ahí de las actividades para que vas avanzando. Los invito pues también a los demás compañeros a participar en las siguientes sesiones. Vamos socializando los demás principios fundamentales que nos quedan para terminar este capítulo 1 de la Constitución Política Nacional y pues que ustedes puedan ir ahondando. Nos queda más o menos un mes para el desarrollo de ese ensayo. Pueden ir consultando material complementario. Importante citar, referenciar las fuentes de consulta que utilicen para el desarrollo de las actividades. ¿Listo? Listo. Entonces, muchos éxitos en el desarrollo de las actividades, buena semana, mucha energía ahí con lo que les queda por avanzar. Una buena noche, que descanse. Muchas gracias, profe. Muy buena noche. Igualmente, hasta luego, un abrazo. Hasta luego, profe. Muchas gracias.